Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, y especialmente si se derriten con la química que tenían Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos en los secretos, los rumores, las anécdotas más íntimas y jugosas de esta parejaza que conquistó corazones en todo el mundo con Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the air. Vamos a desentrañar esos misterios que todos queremos saber, ¿qué tan real era su amor? ¿Por qué terminó todo? ¿Habrá reconciliación a la vista? Todo eso y mucho más hoy aquí. Pero antes de que empecemos con el chisme, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos el mejor contenido sobre sus artistas favoritos, las últimas tendencias y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande, Hande y Kerem. ¡Qué pareja! Desde el momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química era innegable. Esa mirada, esas sonrisas cómplices, esos roces accidentales. ¡Uf! Era imposible no enamorarse de ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que al principio todo era una simple amistad, una buena onda entre compañeros de trabajo. Pero poco a poco esa amistad fue floreciendo y se convirtió en algo mucho más profundo, algo que todos los fans esperábamos con ansias. Los rumores empezaron a circular como la pólvora. Que si los veían juntos fuera del set, que si se hacían ojitos en las entrevistas, que sí. Bueno, ya saben cómo son los fans, ¿verdad? Siempre estamos buscando señales, pistas que confirmen lo que nuestro corazón ya sabe. Y finalmente, ¡boom! La confirmación llegó. Fotos de ellos de vacaciones juntos, tomados de la mano, riendo. Era oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran novios. El mundo entero se volvió loco. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos, vídeos con canciones románticas. Era la pareja del momento. Y ellos, felices y enamorados, no dudaban en compartir su amor con el mundo. Fotos adorables en Instagram, mensajes cariñosos, declaraciones de amor en entrevistas. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Y lamentablemente la historia de amor de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que sí. De nuevo los fans estábamos en alerta máxima, tratando de descifrar qué estaba pasando. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar. Kerem y Hande habían terminado su relación. Un balde de agua fría para todos nosotros. La pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué? ¿Qué pasó? Las teorías, como siempre, no se hicieron esperar. Que si fue por celos, que si fue por la presión mediática, que si fue por diferencias irreconciliables. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta clara y definitiva. Ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando dar detalles sobre los motivos de la ruptura. Han sido muy profesionales y respetuosos el uno con el otro, lo cual se agradece. Pero claro, eso no ha impedido que los fans sigamos especulando y soñando con una posible reconciliación. Y es que seamos honestos, la química entre ellos era tan fuerte, tan palpable, que es difícil creer que todo haya terminado así, de la noche a la mañana. Hay quienes dicen que el amor verdadero nunca muere, que siempre hay una chispa que puede volver a encenderse. Y yo sinceramente quiero creer que eso es posible en el caso de Kerem y Hande. De hecho, en los últimos meses, han surgido algunos rumores que alimentan esa esperanza. Que si se han visto en secreto, que si se han mandado mensajes, que sí. Ya saben cómo va la cosa. No hay nada confirmado, por supuesto, pero la ilusión está ahí, latente. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes, exitosos y están en la cima de su carrera. Han seguido adelante con sus proyectos, demostrando su talento y profesionalismo. Hande ha protagonizado nuevas series y ha colaborado con importantes marcas, mientras que Kerem ha incursionado en la producción y ha seguido cosechando éxitos en la actuación.
Pero a pesar de todo el éxito que han logrado por separado, muchos fans seguimos pensando que juntos son dinamita, que su química es única e irrepetible. Y es que no se trata solo de ser guapos y talentosos, sino de tener esa conexión especial, esa magia que te hace creer en el amor verdadero. Así que, ¿qué le depara el futuro a Kerem y Hande? ¿Habrá reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa sí es segura, su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. En resumen, mis amores, hoy exploramos los secretos más íntimos y el impacto de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vimos cómo su amor surgió en el set, cómo conquistaron al mundo, los rumores de su ruptura y la esperanza latente de una reconciliación. Una historia que nos recuerda la magia del amor y la incertidumbre del destino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre les traemos el mejor contenido sobre sus artistas favoritos. Así que no se lo pierdan. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, emoticono besos. Y ahora, prepárense para más chisme, porque vamos a profundizar en cada uno de esos puntos. Porque aunque ya les di un resumen jugoso, hay muchísimo más que contar. Primero hablemos de la chispa inicial, esa magia que hizo que Kerem y Hande encajaran a la perfección. No fue solo cosa de guión, no. Era algo que se sentía en el ambiente, una energía palpable que traspasaba la pantalla. Los directores de Senkalkam lo sabían y supieron explotar al máximo esa conexión. De hecho, se rumorea que desde el principio vieron en ellos el potencial para algo más que una simple relación laboral. Imagínense la presión. Pero, lejos de intimidarlos, parece que ese ambiente propició que la amistad floreciera. A ver, seamos realistas, trabajar tantas horas juntos, día tras día, en un ambiente tan romántico como el de una telenovela, es el caldo de cultivo perfecto para que surja el amor. Y en el caso de Kerem y Hande, las escenas románticas, los besos robados, las miradas intensas. Todo eso ayudó a que la llama se encendiera. Pero no todo fue miel sobre hojuelas desde el principio. Al parecer, Hande, que ya tenía una reputación como una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, era un poco más reservada y precavida. Kerem, por otro lado, con su personalidad extrovertida y su encanto natural, tuvo que esforzarse un poquito más para ganarse su confianza. Pero vaya que lo logró. Y es que Kerem no se rindió. Se dice que era súper atento con Hande, siempre preocupado por su bienestar, haciéndola reír entre tomas y brindándole su apoyo incondicional. Detalles que poco a poco fueron derritiendo el corazón de la actriz. Además, compartían muchas cosas en común, como su pasión por el arte, su amor por los animales y su sentido del humor. Y luego llegaron las famosas vacaciones. Esas fotos que le dieron la vuelta al mundo y confirmaron lo que todos sospechábamos. ¡Ay, Dios mío! Verlos tan felices disfrutando del sol y el mar tomados de la mano. Era como vivir un capítulo más de Love is in the Air. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y buenos deseos para la pareja. Era una locura total. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en un fenómeno global. Su popularidad se disparó y se convirtieron en la pareja más buscada por los medios de comunicación. Cada publicación en sus redes sociales era analizada al detalle, cada aparición pública generaba una ola de comentarios y reacciones. Era una presión enorme. Y quizás ahí radica uno de los posibles motivos de su ruptura. La fama, la exposición mediática, la falta de privacidad. Todo eso puede ser muy abrumador para cualquier pareja, y más aún para dos personas jóvenes que están construyendo sus carreras. Se rumorea que Hande en particular, se sentía muy presionada por la atención constante de los medios.
Querían saberlo todo sobre su relación, sobre sus planes de futuro, sobre sus intimidades. Era agotador. Y Kerem, quizás, no era tan consciente de esa presión, lo que pudo haber generado algunas tensiones entre ellos. Otra teoría que circula es que sus apretadas agendas laborales también influyeron en la ruptura. Ambos estaban trabajando en proyectos diferentes, viajando constantemente y teniendo poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La distancia, aunque no fuera física, podía sentirse en la relación. Pero a pesar de todo, hay quienes creen que la chispa entre Kerem y Hande sigue viva. Que el amor que se profesaron durante su relación no se ha extinguido por completo. Y es que, como les dije antes, esa química era tan especial, tan única, que es difícil de creer que haya desaparecido de la noche a la mañana. En los últimos meses, como bien saben, han surgido algunos rumores que alimentan esa esperanza. Pequeñas señales, gestos sutiles, coincidencias inesperadas. Todo sirve para ilusionar a los fans. Que si se han visto en eventos, que si se han dado me gusta en Instagram, que sí. Ya saben cómo va la cosa. Por supuesto, no hay nada confirmado, y quizás sean solo coincidencias. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, los fans seguiremos soñando con ese final feliz. Y es que ¿quién no quiere creer en los cuentos de hadas? ¿Quién no quiere ver a sus ídolos felices y enamorados? La historia de Kerem y Hande, aunque con un final agridulce, nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la química entre dos personas puede ser realmente mágica. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo cierto es que tanto Kerem como Hande han demostrado ser unos profesionales ejemplares. Han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Hande ha protagonizado nuevas series como Bambas Kabiri, donde interpreta a una fiscal con doble personalidad, demostrando su versatilidad como actriz. También ha colaborado con importantes marcas de moda y belleza, consolidándose como una de las influencers más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción, demostrando su visión empresarial y su pasión por el mundo del entretenimiento. También ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando series como Jakob Seversen, donde interpreta a un hombre que debe hacerse cargo de sus hermanos huérfanos. Ambos han demostrado que son mucho más que una cara bonita. Son personas talentosas, trabajadoras y comprometidas con sus carreras. Y eso es algo que debemos admirar y reconocer. Pero a pesar de todo el éxito que han logrado por separado, muchos fans seguimos pensando que juntos son dinamita. Que su química es única e irrepetible. Y es que no se trata solo de ser guapos y talentosos, sino de tener esa conexión especial, esa magia que te hace creer en el amor verdadero. Así que, ¿qué le depara el futuro a Kerem y Hande? ¿Habrá reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa sí es segura, su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. En resumen, mis amores, hoy exploramos los secretos más íntimos y el impacto de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vimos cómo su amor surgió en el set, cómo conquistaron al mundo, los rumores de su ruptura y la esperanza latente de una reconciliación. Una historia que nos recuerda la magia del amor y la incertidumbre del destino. Y sobre todo que detrás de la pantalla, son personas reales con sentimientos reales. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Cuéntenme todo. Quiero saber sus teorías y esperanzas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre les traemos el mejor contenido sobre sus artistas favoritos. Así que no se lo pierdan. Además, déjenme en los comentarios qué otros temas quieren que investiguemos a fondo. Suscríbanse y activen la campanita. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero, porque nunca se sabe dónde lo pueden encontrar.